¿cómo crees que actuarían estos líderes si los cambiáramos de época? ¿Crees que hubiesen sido igual de efectivos como lo fueron en sus respectivas épocas? Podemos hablar de Nelson Mandela. En épocas de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que Nelson Mandela fue un político sudafricano, nacido en 1918, de profesión abogado, luchó contra la opresión de los negros sudafricanos, siendo su ideología el socialismo africano nacionalista, antirracista y antiimperialista. Su personalidad es descrita como el pacificador, símbolo de la lucha contra el apartheid. Fue prisionero durante 27 años en penosas condiciones y liberado en el año 90. Luego de eso se le concedió el Premio Nobel de la Paz. En 1994 se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto militar global desarrollado entre 1939 y 1945, la mayor contienda bélica de la historia, fue un estado de guerra total, hechos de enorme repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera vez de armas nucleares en un conflicto militar. Mandela en la Segunda Guerra Mundial. Nelson Mandela fue un hombre conocido como el pacificador. Quizás su metodología de liderazgo pacífico, positivismo y sin rencores no hubiera funcionado en la conocida como la mayor contienda bélica de la historia, donde los países involucrados desarrollaban técnicas estratégicas basadas en todo su armamento militar y hasta se llegó a utilizar armas nucleares. Winston Churchill fue un político y estadista británico, reconocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, líder en tiempos de guerra. Nació en una familia aristocrática, padre político y su madre de origen estadounidense. Fue oficial del ejército, corresponsal de guerra y escritor durante la guerra, uno de los hombres más influyentes de la historia del Reino Unido. Hablamos del apartheid de Sudáfrica, sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, lugares separados para diferentes grupos raciales y clasificaciones de acuerdo a la apariencia, aceptación social y ascendencia. La raza blanca podía ejercer derecho a voto y prohibición de relaciones entre blancos y negros. Propósito de conservar el poder para la minoría blanca. En el año 1992 fue la última vez en que solo votaron las personas de raza blanca. Luego se dio el fin del apartheid. Si hablamos de Churchill en el apartheid, podemos decir que fue un líder de origen aristocrático, primer ministro, persona influyente en tiempos de guerra y nacido en el seno de una familia aristocrática, duque. No es considerado un líder popular. Su perfil y estrategias de negociaciones no hubieran podido representar acertadamente a un defensor y luchador social y racial contra el régimen del apartheid, sistema de segregación racial entre negros y blancos. Quizás podría haber hecho de mediador y estratega para lograr el fin de dicho régimen de manera más veloz, pero dudo que sus capacidades de liderazgo pudieran ser desarrolladas para este ámbito. Hablando de Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos en los años 1977 al 1981. Su gobierno fue marcado por el éxito en la política exterior y relaciones diplomáticas con China y momentos tensos con la crisis de rehenes en Irán. Luego de ser presidente, se dedicó a la labor de mediación en conflictos internacionales. Premio Nobel de la Paz en el año 2002 por sus esfuerzos de encontrar la democracia, los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social. Los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2001 fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos en dicha fecha en los Estados Unidos por 19 miembros de la red yihadista de Al-Qaeda mediante secuestro de aviones comerciales. Impacto contra diversos objetivos, como son el World Trade Center, el Pentágono. Muerte de alrededor de 3.000 personas. Fue un episodio que precede a la guerra de Afganistán y a la adopción del gobierno estadounidense y sus aliados de la política guerra contra el terrorismo. Jimmy Carter y el 11 de septiembre del 2001.
El Nobel de la Paz que fue concedido a Jimmy Carter en el año 2002 fue como una crítica directa al presidente Bush, de tomar también una conducta más mediadora en momentos como los ocurridos el 11 de septiembre. Jimmy Carter podría haber realizado un excelente papel, ayudando de una manera mucho más diplomática y haber resuelto los conflictos de una manera mediadora y con una cooperación basada en el derecho internacional, conducta contrastada con la línea del jefe de Estado en ese momento, el presidente George Bush. Pienso que su estilo de liderazgo, el de Jimmy Carter, hubiera sido oportuno y conciliatorio, con una estrategia de paz y con los fines puestos en los derechos humanos. Hablamos de Mahatma Gandhi, nacido en la India en el año 1869, de profesión abogado, pensador y político hinduista indio. Recibió el nombre honorífico de Mahatma, alma grande, también llamado Bapu, padre. Perteneció al Frente del Movimiento Nacionalista Indio, utilizó métodos de lucha social como huelga de hambre y predicaba la no violencia como resistencia al dominio británico. Defendía la fidelidad de los dictados de conciencia, llegando a la desobediencia civil. Fuerte influencia moral sobre la mediación hacia la independencia de India. Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, desarrollada principalmente en Europa, los años 1914 al 1918, cuando Alemania aceptó condiciones de armisticio. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida durante la Gran Guerra, quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Trajo consigo numerosas revoluciones. Estuvieron involucradas las grandes potencias industriales y militares de la época. Si analizamos a Mahatma Gandhi en la Primera Guerra Mundial, conocido líder pacifista de la época, luchó por independizar la India con medios como la huelga de hambre y otros. Su estrategia de liderazgo, si bien podría haber traído un poco de reflexión y conciliación en tiempos de la Primera Guerra Mundial, no hubiera prosperado en épocas de líderes como Hitler, con estrategias de violencia y creencias de superioridad. Muchas gracias.